¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y Hola, tú muy qué buenas noches, haces? ¿cómo ¿Por están? qué no me das? Hola, ¿cómo están? Creo que estamos en vivo. Así mismo, estamos en vivo. Muy buenas noches. Tuvimos que cortar la transmisión anterior porque tuvimos un problema de configuración en la pantalla. Les pido disculpas. Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio más de lo que llamamos rescatando la fe, que es eh, pretendemos que sea un programa de enseñanzas y de repente alguna entrevista con alguna persona de la Iglesia Católica para poder aprender cada vez más. Me llamo Javier Gómez y ya me han de conocer, soy del grupo Rescate Apologética Católica que estamos en Asunción, Paraguay. Y hoy vamos a compartir con el hermano catequista Diego Rojas. Él es catequista de, él es catequista la parroquia, de la parroquia San Saturnino y San Judas Tadeo de Buenos Aires. Y bueno, bienvenido, Diego, contigo. Hola Javier, bueno, un gusto estar hablando con vos. Ante que todo te agradezco la invitación que me hiciste, muy generoso de tu parte. Y bueno, como bien sí, soy catequista hace ya un poquito más de 10 años, ¿sí? Sería el número 11, y estamos en la parroquia San Saturnino y San Judas Tadeo. Esto queda en Capital Federal, en el barrio de Bajo Flores. Y bueno, estamos bien, gracias a Dios. Como sabrás y como vos estarás y los que nos están viendo en todos los lugares del mundo, estamos en cuarentena. Acá en Argentina estamos hace ya más de 40 días, Con los, ¿sí? con Pero los, bueno, bien, con los con los barbijos, tapabocas, así, exactamente, así. Bueno, pero exactamente. por suerte no se contagia por videollamada. No, gracias a Dios no, gracias a Dios no. Sí. Así que bueno, estamos acá bien. Hoy fue un lindo día en Buenos Aires y bueno, esperaba este momento para poder hablar con vos porque te sigo hace bastante tiempo. Admiro mucho lo que haces, especialmente ahora que estás en este tiempo desde tu casa, ¿no? Tendrás cosas, pero también te das un tiempo para evangelizar. Y lo que hacen ustedes, el Grupo Rescate Paraguay, la verdad que desde que me enteré que empezaron a hacer esto, soy como un fan de ustedes realmente. Muchísimas gracias, Diego. Y la verdad que nosotros nos conocimos en un evento muy importante, un evento que marcó el inicio de este grupo que se llama Rescate. Y eso fue en la ciudad de Yaguarón, acá en Paraguay. Tuviste la oportunidad de venir a conocer Yaguarón y no sé si fue tu primera vez en Paraguay, pero contanos un poco por qué viniste a Yaguarón en aquel marzo del 2019, ya hace un año. Sí, mira, tengo unos recuerdos muy lindos de ese viaje. Yo en el año 2018 me topé con los videos del padre Luis Toro, que es un popular apologista católico. Él es venezolano y que muchos, los que ven tus videos, seguramente lo conocen. Y los que no lo conocen, nunca oyeron hablar de él, bueno, vayan a buscarlo, miren sus videos. Y bueno, cuando me enteré fue enero o febrero de 2019, que él iba a empezar a hacer giras por Sudamérica, viendo que no venía a mi país hasta ese momento, me enteré que iba a venir a Paraguay. Y tengo una amiga catequista también de mi parroquia, que ella como es paraguaya, y también yo le indiqué que vea los videos, también se copó mucho con eso y me dijo, ¿por qué no vamos a verlo allá? Sí. Entonces, bueno, hicimos el esfuerzo de, a finales de marzo del año pasado, ir a tu país. Yo nunca había ido y sinceramente jamás pensé que iba a ir. Realmente no, nunca, no sé, no, nunca se me ocurrió conocer Paraguay, pero quedé encantado con tu país. Es un país hermoso,
tiene gente hermosa, y si bien estuve una semana, me quedé con más ganas de ir realmente, y conocer un poco más. Diego, ¿viniste solo aquella bueno, vez? ¿Viniste solo o con quiénes viniste? no, vine con esta amiga catequista, Ah, ya. ella es paraguaya, y bueno, nos alojamos también en la casa de un amigo de ella que muy gentilmente nos dio alojamiento a mí por lo menos, y bueno, ella obviamente estaba con la familia, y me encantó. Sí, llegamos un domingo que hacía un calor terrible, ya yo salí todo porque ya estábamos entrando, ya estábamos en otoño, ¿no? Sí. Y cuando llegamos a Paraguay, un calor terrible, que me habían hablado de que Paraguay es un país de donde hace mucho calor, Sí. pero no pensaba que era tanto, ¿no? Y eso que acá en Buenos Aires hace mucho calor, ¿eh? Sí. Pero acá hace bastante más calor que en Buenos Aires, aparentemente. Y sí, aquel día era, si no me equivoco, era 24 de marzo o 23 de marzo. Sí, Más o menos sí, por ahí. es correcto, sí. Sí. Y bueno, la charla fue en un, en un tinglado que, bueno, no sé si es de la municipalidad de Yaguarón el tinglado o es privado, pero ahí se hizo eh, eh, la charla con el padre Luis Toro. Fueron 2 días, no sé si estuviste los 2 días. Tuve la gracia de estar los 2 días, Sí. muy entusiasmado, la verdad que conocer cómo llegar hasta Yaguarón, porque yo estuve en San Lorenzo, y cómo llegamos a Yaguarón me encantó todo, realmente una ciudad muy linda, y Yaguarón es un paraíso realmente. Inclusive el segundo día de la charla del Padre Toro, intentamos subir el Cerro Yaguarón. Sí. A los paraguayos que están escuchando, por favor, tienen que ir a ese lugar. Si no lo conocen viviendo ustedes ahí, tienen que ir ahí, porque yo que no soy de ahí, me encantó. Excelente. No llegamos a subir hasta la punta, no llegamos hasta la mitad, pero me quedé con ganas. O sea que la próxima vez, si Dios quiere, vuelvo a ir a Paraguay, bueno, quiero saldar esa deuda y poder subir ese cerro que es impresionante, es hermoso. Entonces ya escucharon, gente, recomendación de un argentino, el Cerro Yaguarón, para los paraguayos que no conocemos el Cerro Yaguarón todavía, porque yo me incluyo, todavía no conozco el Cerro Yaguarón, entonces un lugar más para visitar. Tenés que ir, Javier, ¿eh? No, sí. podés no ir, ¿eh? No puedo. Bueno, y ese día, en esos 2 días, hubo también testimonios. Uno de ellos, porque hubo varios testimonios en Yaguarón. Sí. Uno de ellos fue de un hermano también que se unió, o sea, con quienes formamos el grupo Rescate, porque somos varios, pero uno de los que iba a ser integrante del grupo Rescate dio su testimonio en Yaguarón, y se llama César Chamorro, que seguramente creo que está en el hospital, está trabajando, él ayuda en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo. Entonces, un saludo para César, si es que estás viendo, mandanos una señal de humo por ahí. Y bueno, fue muy importante, fue muy lindo lo de Yaguarón, hubo varios testimonios de conversión, testimonios de personas ya adultas que pasaron por diversas sectas protestantes, y bueno, cada una de esas personas o sea, nos contó un poquito de su vida, cómo fue para llegar a la Iglesia Católica, y todas esas personas tenían en común que la apologética fue muy importante para su regreso a la Iglesia, y más bien no solo para su regreso a la Iglesia, sino para encontrarse verdaderamente con Cristo en la Iglesia que Él fundó, que yo creo que ese es el punto más importante de toda conversión, el encuentro con Cristo, ese reconocimiento, ese discernimiento
de que Cristo está verdaderamente presente en cada sacramento de nuestra iglesia, especialmente en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Eucaristía, que se da en todas las misas. Por eso, cuando una persona a mí me dice, ¿sabes qué? Cuando yo era católico nunca me enseñaron de Jesús, o cuando yo era católico no me leían la Biblia, o cuando yo era católico no tuve un encuentro con Jesús, es porque lo que en realidad te está diciendo es, yo no discerní el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, que de hecho es un pecado bastante grave, no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. San Pablo nos hablaba de eso, pero bueno, hoy nos gustaría hablar un poquito sobre la importancia de la apologética, entonces, porque, como decíamos, hay muchas personas que están volviendo a la iglesia a la formación apologética que, que se está dando, que está reviviendo a la iglesia desde hace ya un par de décadas. No sé si en Argentina se está dando también ese fenómeno. Sí, mira, yo creo que hoy que hace esto que vos decís, de que mucha gente está volviendo otra vez a la iglesia católica, o que por ahí nunca fue católico, pero ahora con sincero corazón empezó a estudiar la fe católica, sin prejuicios, sin ningún preconcepto previo, se debe mucho a la labor del padre Luis Toro. Si bien él es uno de más en la iglesia, realmente su presencia en estos últimos años logra que mucha gente esté volviendo a la iglesia. Y el padre Toro es uno solo, y para los que están más metidos en la apologética saben que hay otras personas también que se dedican, pero yo creo que el padre Toro se destaca realmente porque lo hace con un lenguaje muy sencillo. Es una persona, lo pude comprobar y seguramente vos también cuando lo conociste en Yaguarón, que es una persona muy, muy cariñosa, que te da un abrazo como no te lo da nadie, que mucha gente inclusive con ese abrazo por ahí necesitaba, ¿no? Ese cariño. Yo creo que el Padre Toro realmente es una gran bendición para la iglesia, ¿no? Y por eso, imagínate que hacerme todo un día de viaje para irme hasta Paraguay no lo hace cualquiera, ¿eh? No lo hace cualquiera. No, claro. Cuando yo escuché de esa charla que iba a dar el Padre Toro, cuando yo escuché que él iba a venir a Paraguay, yo lo primero que hice fue buscar de dónde comprar la entrada para ese evento en Yaguarón. Claro, yo no me imaginé nunca que después, al final, yo iba a tener la oportunidad de pasar tanto más tiempo con el Padre Toro, porque tuve el regalo de que me invitaran a ir con ellos a diferentes lugares, a diferentes ciudades del Paraguay. Entonces, fue un regalo muy grande para mí, realmente. Y otros apologistas que podemos mencionar, además del Padre Luis Toro, que los Sí, hermanos protestantes ya lo tienen bien fichado. Podemos citar otros apologistas como Padre Flaviano Amatuli, ¿sí? el padre Flaviano Amatuli, que en paz descanse porque falleció ya hace unos pocos años, fue el maestro, sin saberlo, del padre Luis Toro. Así mismo. El padre Luis Toro cuenta que algo, bueno, después, por favor, busquen en el canal del padre todos estos videos. También está el de Yaguarón, de los 2 días, que estuvo Javier, que estuve yo. Sí. Que cuando el padre Luis Toro era seminarista, un día el padre Flaviano Amatuli fue, y claro, les dio una enseñanza sobre Biblia, ¿no? Y claro, cuando estaban el padre Toro con sus demás compañeros, dice, miren, ustedes van a ser futuros sacerdotes, futuros pastores, y ni siquiera trajeron Biblia. Y todos se dieron cuenta, claro, fueron sin Biblia, sin nada. Y el padre Toro agarró, dice, y se fue corriendo a su cuarto, ¿no? A buscar su Biblia. Y dice que cuando volvió, creo que había 2 personas, 2 testigos de Jehová, dentro del
el seminario, ¿no? Sí. Y él decía, pero qué raro, ¿cómo entrar, no? Y bueno, hicieron los dos testigos de Jehová, como intentaban desacreditar lo que cree la Iglesia Católica, y bueno, al final resultó que era una obra de teatro, pero el padre Toro le quedó muy marcado eso, primero de que no estar con Biblia, y segundo de los argumentos que le tiraban estos supuestos testigos de Jehová, que en realidad eran actores, ¿no? Del padre Amatuli. Eran ¿no? actores del padre Amatuli, y bueno, el padre Amatuli acostumbraba a enseñar de esa manera, haciendo un pequeño sketch que sería un pequeño teatrito, lo cual marcó fuertemente el estilo, la manera de predicar, la manera de enseñar del padre Luis Toro. Ustedes pueden comprobar eso fácilmente viendo los videos del padre Toro, como él siempre invita al diálogo a los hermanos separados para no hacer un teatro, sino que hacer algo real, un diálogo de verdad. Y bueno, después hay también apologistas como Fernando Casanova, que sí, Scott Hahn, ambos fueron pastores protestantes bastante reconocidos, bastante respetados en sus iglesias, y se convirtieron a la Iglesia Católica. Y algo que me llama mucho la atención tanto de Scott Hahn como de Casanova es que decidieron regresar a la Iglesia Católica, o mejor dicho, decidieron incorporarse por primera vez a la Iglesia Católica, porque nunca habían sido católicos. Es verdad. Ellos tomaron esa decisión cuando se dieron cuenta de que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. Entonces, amén. Sí, los dos tuvieron una experiencia, digamos que casi mística, pero también estudiaron muchísimo para averiguar qué es la iglesia verdadera de Cristo, y eso como hicieron leyendo la Biblia más a profundidad y también leyendo de historia de la iglesia. Sí. Vos sabés que a Scott Hahn lo conozco porque muchos lo citan, los que especialmente son de habla inglesa, él es estadounidense. Sí. Hay un libro que él se llama, creo que La Vuelta a Roma, ¿no? O algo así, algo con... Sí, Regreso a casa o Regreso a Roma, algo sí. Así, sí. Algo así, sí. Sé que por la gente que habla inglés le influyó mucho y muchos volvieron por él. Y yo personalmente con Fernando Casanova te digo que fue la primera vez que escuché la palabra apologética. Yo no sabía lo que era eso, con él lo escuché, y su testimonio me impactó realmente. Yo lo vi, me acuerdo la primera vez en las entrevistas que le hacía EWTN, el canal católico mundial, y me impactó. Nunca había escuchado el testimonio de un pastor que sea católico. La verdad que me interesó tanto que de ahí me introduje la apologética, ¿no? Mucho antes de conocer al padre Luis Toro. Así que también los que no conocen el testimonio de Fernando Casanova, búsquenlo también. Es muy lindo porque inclusive no solo se convierte él, sino que luego se convierte la esposa y yo también los hijos. Sí. Y a la esposa le costó mucho convertirse a la fe católica. Le costó mucho. Al igual que a él también. Sí, y también a Scott Hahn le pasó lo mismo. A la esposa le costó bastante, incluso estaban pensando divorciarse por este problema de que Scott quería hacerse católico. Exactamente. Sí. Tenés saludos de Tomás Villar, no sé si es tu amigo. Sí, dice, es mi gran amigo, él pertenece a mi parroquia también, él toca la guitarra en el de San Judas Tadeo. Gracias, bueno, Tommy, por el saludo. Saludos dice, grande Diego Rojas. Bueno, gracias Tomás Villar por acompañarnos, gracias por seguirnos. Dale compartir, por favor, porque necesitamos que la palabra llegue a todas las personas que necesitan, ¿sí? Bueno, y creo que todos necesitamos. También Luz Aquino de Asunción, tengo entendido que es de Asunción, dice saludos para los dos hermanitos, gracias por todo lo que hacen y saludos en especial desde Asunción, Paraguay para el hermano Diego. Fuerza, chicos. ¿Cómo se llama la persona, dijiste?
Se llama Luz Aquino. Luz, no te olvides de ir a Yaguarón, ¿eh? Ya tiene marcado seguramente en esa agenda. Bueno, dice Alexis Núñez, genio, Diego, no sé si conoces a Alexis. Sí, otro amigazo que me dio la vida y que también viene a la parroquia San Saturnino y San Judas Tadeo. Qué bueno. Gracias, Alexis, por los saludos y espero que esté todo bien. Qué bueno. Eso para Alexis. Veo que nos están viendo desde Buenos Aires. Qué contento me pone esto. Luego dice Sandra Morel, una enseñanza más que nos regalan los chicos de rescate y en esta ocasión con el apoyo de un hermano de otro país. Saludos para el hermano Diego desde la ciudad de Lambaré, Paraguay. Muy linda enseñanza, hermanos. También muchas gracias. Rosana Díaz te manda saludos, Diego. Rosana Díaz la conozco, ella la conocí en Yaguarón también. ¿En serio? Tuvimos la suerte de conocernos el segundo día cuando ya había terminado la charla del padre en la vuelta en el colectivo otra vez a la capital, ¿no? Así ya. que le mando un saludo grande a Rosana, a su hermana Claudia también, que fueron juntas, y bueno, quedamos encantados con el padre Toro y su visita. ¿Son argentinas? No, estas son paisanas tuyas. Qué bueno. Saludos, Rosana. Guay, saludos para tu familia también. A toda la comunidad paraguaya en Buenos Aires, en toda Argentina. Yo tengo un amigo, muy buen amigo en Buenos Aires, se llama Javier Armoa, que lo quiero mucho, es como un hermano para mí. Y bueno, ahora ya habla como argentino también. Pero igual, está bien, no importa. Celia Sofía dice saludos para Diego de la familia de Lautaro. Sí, Sofía también. Es la mamá de un alumno mío de perseverancia y también es ahijado mío de confirmación. Así que gracias, Sof, por el aguante. Me dijo que iba a estar presente cuando le comenté. Excelente. Bueno, entonces yo quiero compartir algo con todos ustedes y contigo, Diego, también. Hay un dicho, sí. Hay un dicho que me gusta citar cuando hablo con los catequistas principalmente, porque lo que hoy queremos tratar es un tema, yo creo que es muy importante para los catequistas. Yo creo que los catequistas deberían estar prendidos a sus celulares mirando este video o a sus computadoras o lo que sea. Y porque yo quiero motivar a los catequistas a que aprendan a amar la lectura de la Biblia, aprendan a enseñar también con la Biblia, porque lastimosamente hoy en día hay que reconocer que hay muchos catequistas que no disfrutan de la lectura de la Biblia. Y bueno, de eso me gustaría hablar un poco hoy. El dicho dice así, dice, la mentira se descubre si se examina detenidamente y eso lo sabe el mentiroso. Por eso evitará a toda costa dedicar más de un minuto a la explicación de los hechos. Cambiará de tema, se ofenderá y tratará de retirarse, pero no lo dejes ir. Esto se refleja muy bien en los debates con los hermanos separados. El que tiene la mentira no tiene un argumento sólido. Entonces, ¿qué trata de hacer? Trata de irse o trata de cambiar de tema primero. Primero trata de cambiar de tema. Salta de tema en tema, como dice el padre Toro. Usted va para aquí, va para allá y no se queda en un tema. Entonces, eso es señal de que esa persona está mintiendo. La persona que miente o la persona que tiene una doctrina falsa, por más que esa persona piense realmente que su doctrina es verdadera, lo que sucede en la práctica es que cuando uno confronta a esa persona, la falsedad de su doctrina se deja ver cuando esta persona empieza a saltar de tema en tema. Por ejemplo, Diego, te quiero mencionar, cuando uno se pone a hablar sobre el sacerdocio, por ejemplo, que tanto les gusta tocar a los protestantes este tema, tanto les gusta atacar a los sacerdotes.
Uno se pone a defender el sacerdocio católico, uno se pone a explicar de dónde viene, cómo es. ¿Y qué pasa con ellos? Empiezan a decir, ah, no, pero San Pedro no usaba sotana. Ah, no, pero Pedro era casado. No, pero ¿dónde dice que Jesús ordenó sacerdotes? ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice lo otro? Eh, y así, van saltando de tema en tema. ¿Por qué? Fíjense que, fíjense que el católico bien formado le va a dar capítulo y versículo, le va a dar una explicación sólida al hermano separado, pero el hermano separado, en vez de contestar con versículos bíblicos, va a empezar a cambiar de tema. Si contesta con versículos bíblicos, se le va a acabar los versículos bíblicos a los 10 minutos. Después va a empezar a saltar de tema en tema. No, pero esto, no, pero aquello, no, 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 no. Y luego va a empezar a decir, ah, no, pero los sacerdotes son todos pedófilos. No, pero la iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo porque es la gran ramera. No, pero así, ¿se entiende? Entonces, por eso dice este dicho, la mentira se descubre si se examina detenidamente. Y eso lo sabe el mentiroso. Por eso evitará a toda costa dedicar más de un minuto a la explicación de los hechos. Va a tratar de cambiar de tema, se va a hacer el ofendido, se ofenderá y tratará de retirarse, pero no lo dejes ir. Entonces, ese es un consejo mío para todos los que aman la palabra de Dios en la Iglesia Católica, para todos los que quieren defender y enseñar la palabra de Dios. Entonces, lastimosamente hoy en día, Diego, hay muchas diferentes doctrinas y no estamos formando a los jóvenes en las capillas, en las parroquias, no estamos formando apropiadamente a los jóvenes con material bíblico. Sí le estamos dando fundamento teórico, digamos, pero no estamos, muchas veces no estamos llevando eso a la práctica bíblica. No les estamos mostrando con versículos. Ah, mira, esto está aquí en la Biblia, esto está acá. Y entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes terminan la confirmación y al cabo de unos años van a parar en alguna secta, en alguna iglesia protestante. Y ahora están muy de moda las iglesias protestantes de tinte neopentecostal, que hablan mucho del dinero, hablan de la prosperidad, hablan de los milagros, pero nada de teología. Javi, ¿sabes una cosa que estás diciendo? Que lo peor es que mucha de esa gente que por ahí fue alumno tuyo, que vos lo catequizaste con mucho amor, con las cuales tuviste salidas, viste, para tratar de incentivarlo y ver lo hermoso que es ser católico, ¿no? Cuando después por ahí lo ves en otra iglesia, ¿no? Muchas veces también te dicen, pero cuando yo era católico no me enseñaban Biblia como ahora. Claro. ¿No? Dicen así. Claro, eso es exactamente lo que me dice una persona, lo que me dijo hace unos días, una persona que me escribió al privado y me dice que nosotros somos idólatras y que tengo que salir de la iglesia católica porque es la gran ramera. Y le pregunté, pero ¿a cuál iglesia debo ir? Y me dice, a cualquiera que no sea la iglesia católica. y le dije, ¿y vos de qué iglesia sos? Y me dice, no, yo soy cristiano, yo no tengo iglesia, yo me congrego en cualquier iglesia, todas las iglesias que no sean católicas son buenas. Y bueno, eso es lo que sucede con esta gente. Te vienen con una propuesta fácil. El camino estrecho no les gusta el camino amplio. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende, bueno, cualquier iglesia es buena, ¿escuchaste? Entonces, ¿a cuál iglesia debo ir? A cualquiera. El camino amplio, a cualquiera. No a la iglesia católica, no a esa una iglesia, no, ahí no. A cualquiera otra sí.
Entonces, lastimosamente, la gente está eligiendo el camino ancho, el camino amplio, donde es fácil, donde no hay exigencias, donde hay un Jesús acomodado a la medida del gusto del pastor, del gusto de los fieles, de ese pastor. Entonces, esta es la situación, Diego, que con las que el católico de hoy se enfrenta y tiene que estar preparado para dar respuestas convincentes con la fe y con la razón, porque no se puede defender la fe sin la razón. Aunque parezca algo un poco irracional decir eso. Porque eso ya lo dijo San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, sí. También dijo eso, lo repitió el Papa Benedicto XVI. Él hablaba mucho de la fe y la razón, que tienen que ir de la mano. No pueden ir, no puede ser solamente fe o solamente razón. Exacto. Sí. Creo que no me acuerdo quién de los dos, pero lo compraban con el vuelo de un pájaro. Un pájaro no puede volar con una sola ala, tiene que usar las dos. Esas dos alas serían el ala de la fe y de la razón. Claro, claro. Y bueno, el trabajo de defender la fe es una obligación de quienes, Diego, es una obligación de todos los cristianos, todos los cristianos, no solamente mía, que soy miembro de Rescate, no solamente de Diego Rojas, que es catequista, no solamente no sé, del sacerdote, no solamente del diácono, no, es trabajo de todos. Pero esta defensa de la fe necesita hacerse con un estudio previo y requiere mucho trabajo porque no se puede de la noche a la mañana aprender tantos fundamentos. Entonces requiere una perseverancia, en la formación de la persona, del cristiano. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que tenemos que estar conscientes de que la gracia de Dios es lo que es el elemento principal en esto. La gracia de Dios es lo que va a ejecutar esta tarea en nuestros corazones, en nuestra mente. No podemos nosotros confiar solamente en en nuestra capacidad humana. Siempre tenemos que también estar en oración y confiar en Dios, porque Dios es quien nos permite entender verdaderamente su palabra. Dios es quien nos va a dar el don de sabiduría. Tenemos que pedir el don de sabiduría. No tenemos que tener miedo de pedir dones. Los cristianos católicos parece que nos olvidamos de esas cosas, ¿no? Nos olvidamos de que es con Dios que se hace posible todo. Por eso es que Jesús nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, eso se suele repetir mucho. Ese versículo solemos repetir como de memoria, pero no nos ponemos a pensar qué significa realmente eso. Diego, ¿cómo uno permanece en Jesús? Sí, yo coincido en todo lo que dijiste, que la defensa de la fe es muy importante y que no solo es una tarea que está dedicada para el sacerdote, para el catequista, para el predicador, sino que es un deber de todo católico, sí, el saber defender su propia fe. Inclusive cuando uno habla de defender la fe, no está hablando uno de defender como si fuera una pelea, ¿no? Sino apologética sirve mucho primero para reforzar la fe propia, amar lo que uno cree, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas o decimos cosas en nuestra fe que lo hacemos por hábito, pero en realidad no sabemos por ahí el trasfondo que tiene eso que estamos haciendo o diciendo.
Entonces la apologética ayuda mucho a eso, a que cuando te das cuenta, por ejemplo, de la Eucaristía, el trasfondo que tiene tan grande, eh, vas a acumular de otra forma distinta, porque realmente te das cuenta que estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso, por ejemplo, de lo que le pasó, lo que dijimos hace rato con Fernando Casanova. Cuando él se dio cuenta que solo en la Iglesia Católica está realmente el cuerpo y la sangre de Jesús, él dijo, yo amo tanto al Señor que no puedo no recibirlo. Exacto. Entonces, a pesar de que él nunca quería ser católico, él decía, yo lo que menos quiero en mi vida es ser católico, porque es lógico, no es pastor protestante y de una raíz pentecostal. Cuando él comprobó con oración, cuando comprobó con citas bíblicas de que Jesús estaba en la Eucaristía, él no pudo no aceptar esa invitación que le estaba haciendo Dios, a pesar de lo mucho que le costó mucho, sacrificó trabajo, sacrificó amistades que nunca más le hablaron, pero él no podía no privarse de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Claro. Los protestantes generalmente se salen de la Iglesia Católica, bueno, los que fueron católicos se salen de la Iglesia Católica porque dicen que en la Iglesia Católica no hay una verdadera comunión con Cristo. La manera en que ellos dicen eso es que no tuvieron una relación personal con Cristo en la Iglesia Católica. Pero a ver si nos podés decir vos cómo uno tiene una relación personal con Cristo en la Iglesia Católica. O sea, uno tiene realmente una relación personal con Cristo. Uno puede tener esta relación personal con Él en la Iglesia Católica o no. ¿Se puede o no se puede? Pero por supuesto que se puede, porque primero que la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo fundó cuando Él estaba con nosotros acá en la tierra. Entonces, esta es la iglesia donde realmente lo podés encontrar y tener ese encuentro personal con Él. Lo que pasa es que también mucho depende de la persona que realmente tenga ese amor por querer tener ese encuentro con Él. Se puede, no solo leyendo la Biblia, sino en contacto con tus hermanos, ves a Cristo en tus hermanos, y obviamente cuando lo recibís en la Santa Misa, conociendo bien la riqueza de la misa y de la Eucaristía, ya no necesitas nada más. Ahí tenés ese encuentro personal con Él. Claro. Por eso digo, los católicos creo que se fueron por alguna situación, que cada uno será distinta, yo creo que no profundizaron en su formación con la Eucaristía. Porque cuando sabés que Jesús está en la Eucaristía, ya no tenés necesidad de irte a ningún lado. Acá tenés todo. Exactamente. Y ya que tocaste ese punto, estaba hablando acerca de una persona que me escribió al privado, un mexicano que se cree evangelista. Bueno, él dice que cuando fue católico no tuvo esa relación personal. Entonces yo le pregunté, pero ¿y cómo? Y me dice él, no, lo que pasa es que cuando yo era católico, yo iba a misa cuando había bautismo, cuando había fiestas, y bueno, las veces que fui a misa nunca escuché que se predicara la palabra de Dios, o nunca escuché que el sacerdote hablase del plan de salvación, o nunca escuché que el sacerdote nos hablase de la relación personal. Por eso es que yo digo que allí no hay relación personal. Yo le dije a esta persona, vos mismo te estás respondiendo, porque si fuiste un católico que ibas a misa a calentar bancas, que ibas a misa cada vez que un sobrino o un hijo de un amigo iba a recibir el bautismo, o cada vez que había un casamiento, entonces quiere decir que no ibas por Jesús a la misa, no ibas por un encuentro con Dios. Entonces, estas personas que son así, que van a calentar bancas y después van a otras iglesias a decir que en la Iglesia Católica no hay una relación personal con Cristo, es porque ellos mismos vinieron a misa, pero no quisieron reconocer a Cristo en la Eucaristía, no quisieron recibir a Cristo verdaderamente en el corazón, en su alma.
Entonces, si no tuvieron una relación personal con Cristo, es porque ellos no quisieron, ellos le rechazaron a Cristo. Bueno, mirá, esto que vos decís yo creo que habla un poco de lo que viene a cambiar justamente el tema de la apologética, ¿no? El dejar de que esta generación sea de católicos por tradición, ¿no? Como fueron por ahí nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ¿no? Cuando en esa época no existían muchas de estas nuevas iglesias, pero hoy, año 2020, vivimos otra realidad en la cual los católicos ya no tenemos que ser solamente por tradición, sino que tenemos que ser por convicción, católicos por convicción. Que tengo que estar convencido de todo lo que creo tiene un motivo y una razón. Todo lo que dice la iglesia no lo dice porque si las cosas que a uno no le cierran, no le caen bien a uno, para su conveniencia, tienen una explicación. Entonces, hoy la apologética, en estos últimos años, está cambiando ese rumbo. Yo personalmente lo veo en mi persona, ¿sí? Que la apologética está logrando eso, está reforzando la fe del católico y a la vez también le está dando herramientas para cuando uno tenga que tener alguna charla con un hermano de otra fe y poder explicarle, decirle, mirá, ustedes creen esto de nosotros, que hacemos esto, pero en realidad nosotros no hacemos eso, nosotros, te voy a explicar, hacemos esto, ¿no? Sí. Entonces, la apologética, que es la rama de la que estamos hablando, es fundamental en este año y en los que van a venir para poder dar razones de nuestra esperanza, ¿no? Claro. Y ahí es donde aparece una cita bíblica que fue una de las primeras que yo me aprendí de memoria. Ustedes saben que muchos de los hermanos, ellos son de memorizarse, ¿no? Muchas citas bíblicas, a diferencia de nosotros. Pero bueno, una de las primeras que yo me memoricé y que nunca me olvido, para que la gente también se lo anote, es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que para los que estamos en la apologética, conocemos de memoria de qué trata, ¿no? Seguramente, Gaby, también lo debes conocer y si querés, lo buscamos para que la gente escuche, ¿no? Vamos, sí. Y también que realmente la gente empiece a buscar su Biblia. Sí, acá está. Primera de Pedro, busque su Biblia 3, y le busque. Versículo 15. ¿Crees de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, o de la de Jerusalén? La que vos quieras. Bueno, ya tengo abierta la de Jerusalén. Primera de Pedro 3:15 dice, al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Pero háganlo con dulzura y respeto. Dulzura y paciencia y mansedumbre, dicen en otras versiones. Entonces, es una recomendación de nuestro primer papa, de Pedro. Exactamente. Sí. Esa es una de las primeras citas bíblicas que yo me memoricé y es lo que decía Pedro, ¿no? Siempre estar dispuestos a dar de nuestra esperanza, pero hay que poner el énfasis en el pero, hacerlo con mansedumbre, ¿no? Porque la apologética no debe ser, a mi criterio, dado de una forma, como te digo, como pelea hacia el otro hermano, ¿no? Sino hay que explicarle, mirá, nosotros creemos esto y por esto, pero hacérselo con dulzura, ¿no? Para que entienda. Claro. Había un apologista, bueno, aparentemente de ahí viene el título de apologista. En la época de San Pablo, y eso podemos ver en Hechos capítulo 18, a ver un poco, Hechos 18 del 24 en adelante, creo que acá está. A ver, dice Hechos 18, 24. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las escrituras. Este personaje, Apolo, fue aparentemente discípulo de Juan. Había recibido el bautismo de Juan,
pero él creyó en Jesús y se puso a predicar sobre Jesús. Entonces, por eso acá cuenta que él llegó a Éfeso y era elocuente y dominaba las escrituras. Él predicaba de una manera elocuente, utilizando las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fe de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí está. Él había sido bautizado por Juan, pero él aceptó a Jesús. Él ya había recibido algo de instrucción acerca del camino de Jesús. Él había escuchado más o menos algo, captó el mensaje y empezó a predicar. Continúa diciendo, este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. En la sinagoga. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Estaban los judíos. Él se iba y predicaba sobre Jesús en la sinagoga. Es como que vayamos nosotros a meternos en una iglesia protestante y empecemos a predicar. ¿Será que nos van a recibir bien? Y no sabemos. No sabemos. Un poco difícil. Es un poco difícil. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila y le explicaron con más exactitud el camino. Aquila y Priscila eran una pareja, digamos que eran catequistas, estaban más formados en la fe, estaban mejor formados en la fe que Apolo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Al escucharle a Apolo, tomaron a Apolo y le dijeron, bueno, te vamos a enseñar más, te vamos a formar. Apolo, a pesar de dominar las escrituras, a pesar de manejar muy bien las escrituras y tener esa elocuencia muy buena que tienen muchos pastores protestantes, a pesar de tener esas virtudes, él fue humilde y él se dejó enseñar por Aquila y Priscila. Y bueno, y así fue que él se fue formando más y dice, a ver, como Apolo quería pasar por Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Entonces, una vez allí, y con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído. Pues acá viene la parte. Pongan la lupa y paren la oreja y háganle zoom. Dice, sí, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos. Voy a leer otra vez. ¿Qué hacía Apolo? Rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces, sí, entonces era un apologista. Apolo era un apologista. Y es lo que este trabajo de defender la fe, este trabajo de demostrar las doctrinas de la iglesia, no solamente que Jesús es el Cristo, porque hoy todo el mundo aparentemente cree que Jesús es el Cristo. Todo el mundo te dice, sí, soy cristiano, sí, yo creo que Jesús es el Salvador, yo creo que Él es el Cristo, amén, aleluya. Cualquiera te dice eso. Ya no es algo extraño como en aquellos tiempos. Pero también están las doctrinas, las enseñanzas que Jesús dejó a los apóstoles. Y estas enseñanzas también tenemos que estar dispuestos a demostrar con las escrituras, así como dice 1 Pedro 13, demostrar, ¿cómo es? Dar razón de nuestra esperanza. Sí, dar razón de nuestra esperanza. ¿Cómo? Con las escrituras, así como hacía Apolo. Bueno, sí. Te digo una cosa, Javi. Sí. El mismo maestro, Jesús mismo, hizo apologética, si te acordás, en Mateo capítulo 4, cuando él tiene ese encuentro en el desierto con el demonio. A ver, ese es un claro ejemplo de apologética. ¿Vamos a leer o querés leer vos? A ver. Capítulo 4, acá está. Como vos quieras. Acá está. Capítulo 4. A ver, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre, una especie de cuarentena. Exactamente, mira, justo. Una especie de cuarentena. Bueno, estuvo ayunando y dice, el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió, acá está la parte importante, pero él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito. Y bueno, tenemos de referencia acá, está escrito. Bueno, ¿dónde está escrito? Dice Deuteronomio 8.3. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Solamente como ejercicio para que la gente vea, porque muchas veces leemos la Biblia de corrido y no queremos hacer este trabajo de verificar. ¿Será que es verdad que está escrito que no solo de pan vive el hombre? Así como dijo Jesús. Jesús está haciendo apologética y tenemos que ver si era un buen apologista Jesús. A ver, o si es que marcaron bien acá esto. Bueno, mira, eso que vos decís ahora mientras buscás es cierto, de que muchas Biblias, yo por ejemplo utilizo la Biblia de latinoamericana, ¿Sí? ¿sí? Tiene también como la tuya, creo que la de Jerusalén me dijiste, ¿no? Que es excelente también. Sí. Tiene al pie, a los costados de la cita bíblica que estén leyendo, otras citas bíblicas que te llevan a otra parte de la Biblia donde hay algo similar o hace referencia a eso que estás leyendo en ese momento, ¿no? Es muy lindo hacer ese ejercicio con una cita bíblica, buscar a qué otros lugares te lleva la Biblia. Claro. Acá hace referencia, no sé si se puede ver, acá, bueno, no creo que se pueda ver, pero el que tenga la Biblia de Jerusalén puede ver que al costado de Mateo, un momentito. Sí, Mateo capítulo 4, versículo 4. Sí. Llegó a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, ¿verdad? Sí, Deuteronomio 8.3. Y también cita Sabiduría 16.26, que podemos ver después. Pero Deuteronomio 8.3, acá está. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná, que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería así hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Entonces sí, efectivamente está escrito, es verdad lo que dice Jesús, está escrito. Entonces los que tengan Biblia pueden verificar todo lo que quieran. Hay referencias al costado de muchas citas bíblicas y así pueden ir anotando en algún cuaderno sobre el tema que les interese. Y bueno, Jesús. Si uno sigue leyendo ese evangelio, todavía Jesús sigue refutando al demonio con apologética. Exacto, podemos seguir leyendo. Dice, entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Dónde está escrito eso, Diego? Está en Salmos 91, 11, 12. Jesús le contestó. Pero antes de continuar, fíjense que aquí el diablo cita una cita bíblica. El diablo conoce las escrituras. El diablo conoce las escrituras, por eso él le contesta a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Estas son palabras del demonio. El demonio está usando un Salmo 91, 11, 12 para tentar a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados por hermanos separados para salirnos de la Iglesia Católica con citas bíblicas? Utilizan citas bíblicas para engañarnos. Al igual que el demonio, acá intenta tentar a Jesús. Pero Jesús le contesta. También está escrito, él le contesta con otra cita bíblica, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio 6, 16. Así mismo. Entonces, ellos continúan hablando y refutándose con citas bíblicas, pero es siempre Jesús el que
el que gana porque él tiene la verdad de su lado. Y date cuenta que cuando Jesús ya lo tienta por tercera vez y Jesús lo vuelve a refutar con la misma palabra y él dice que el diablo se termina por ir, ¿no? Sí, sí. Entonces, como el demonio, cuando uno ve que está preparado en la palabra, termina se da cuenta que esta persona no puede ser tentada, ¿no? O no puede ser engañada. Exactamente. Mateo 4:11, después de que Jesús le dice, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces, esa fue la cita bíblica que Jesús le citó en Deuteronomio 6:13. Entonces, ¿qué pasó ahí? El diablo finalmente se fue. Y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle a Jesús. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Te acuerdas que habíamos empezado con eso justamente? Que cuando un mentiroso es desenmascarado, ¿qué trata de hacer? Trata de saltar y saltar y saltar de tema en tema y después va a querer hacerse el ofendido y después va a querer irse. Así como el demonio acá, el diablo finalmente se fue. Mateo 4:11. Pero hay algo que me gustaría preguntarte, ya que Sí, hace cuántos años que estás como catequista, vamos a recordar un poco eso. sí, con este año serían 11 años 11 años de como catequista. catequista. Sí, en perseverancia estoy hace 5 o 6 años y los primeros años estuve siendo catequista como primer año de comunión y a los otros siguientes segundo año de comunión. Siempre estuve con chicos y con ya adolescentes. Te pregunto esto porque seguramente pasaron por tu parroquia muchos jóvenes que quisieron ser catequistas, pero no perseveraron, no se quedaron, o también de repente habrán pasado por ahí personas que tenían cualidades para ser catequistas, cualidades para enseñar, cualidades para predicar, pero no se animaron porque tenían miedo, porque de repente sentían un poco de vergüenza de hablar en público. ¿Les pasó eso o no? Sí, por supuesto, sí, sí. Pero gracias a Dios hay algunos chicos de los cuales yo fui su catequista en algún momento en Perseverancia, hoy son catequistas también, o están ayudando en alguna otra parte de la parroquia, ¿no? Sí. Pero sí también es cierto que hay otros chicos que por ahí se inhiben por el tema de la vergüenza de hablar en público, ¿no? Pero bueno, que son cosas que se pulen, ¿no? Que todos en algún momento, cuando estuvimos en alguna situación, tuvimos que pasar, ¿no? Pero una vez que ya pasás esas situaciones, ya es todo más fácil. Claro. La primera vez siempre es la más difícil y después ya Siempre. se hace un poco más fácil y más fácil, pero siempre hay algún desafío que superar. Había en la antigüedad, quiero citar acá a un que de la época, bueno, de los griegos hace mucho, dice un personaje que se llamaba Demóstenes. Este Demóstenes era reconocido como el mejor orador de su época. Demóstenes fue una persona que desde pequeño tuvo problemas con el habla y enfrentó burlas. Pero ¿qué pasó? Con dedicación y esfuerzo logró vencer esa dificultad y convertirse en el mejor orador. Entonces, ahí él empezó a ser el mejor orador, ¿verdad? Con esfuerzo y perseverancia, con dedicación. Vos sabés que esto que contaste recién me hace acordar que una vez me contó mi jefa, ella es judía, no es de las judías ortodoxas, ¿no? Porque ellos tienen varias ramas. Ella me contaba que los judíos obviamente tienen una devoción muy grande por Moisés, Sí. porque fue el que los liberó de la esclavitud en Egipto. Y ella me contaba que ellos tienen la idea, no sé si tienen la idea o tienen la certeza de que Moisés era tartamudo. O sea que
cómo Dios va a elegir a una persona para liberar a un pueblo esclavo de los egipcios, que tenía que hablar con el faraón, ¿no? Que sea tartamudo. Claro. Pero bueno, ahí te das cuenta cómo Dios no mira las apariencias, ¿no? Sino mira el corazón. Y lo mismo con Abraham, ¿no? Abraham, que para salir de Ur de los Caldeos, que era donde él vivía, ya era una persona muy adulta, y cómo Dios lo utilizó a él, y él dio ese sí, y hoy en día, gracias a ese sí de Abraham, estamos acá hablando. Claro. Y también otro ejemplo que te puedo dar, Jueces capítulo 6, 14 al 16, habla de Gedeón. Gedeón fue llamado por Dios, pero él tuvo miedo. Gedeón tuvo miedo. Y dice así, Gedeón le contestó a Dios: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven en la casa de mi por ser el más joven, él se sentía menos, él sentía que sabía menos, él sabía que él podía menos que los, que los mayores. Pero Dios le contesta esto: yo estaré contigo, le dijo el Señor, y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. Entonces, Dios nos anima a todos. Por más que uno se sienta poca cosa, por más que uno piense que no tiene las cualidades, que uno no tiene las palabras, yo les puedo asegurar que si ponen de su parte, estudiar y, bueno, ponen un poco de empeño, Dios les va a iluminar y les va a dar ese don de sabiduría, el don de palabra también para salir afuera, a cualquier lado, a las plazas, como solíamos hacer nosotros el año pasado, y predicar. No cuesta nada, no cuesta nada. Y sí. Y eso que vos decís es no solo para este ámbito de nuestra fe, ¿no? Sino para cualquier ámbito de la vida personal de uno, ¿no? Claro. El hacer algo con esfuerzo, con perseverancia, cualquier cosa que emprendamos en la vida o que queramos aprender, no sé, como tocar un instrumento, aprender un idioma, aprender, no sé, apologética en este caso, todo va a llevar un esfuerzo, ¿no? Si no hay la convicción de uno personal en querer aprender eso que uno quiere aprender, y es difícil, pero se puede. Y se puede más, inclusive si lo haces inclusive no solo, sino en comunidad, ¿no? Si lo haces con gente que esté en la misma sintonía que vos, ¿no? Que te acompañe, para que cuando vos veas que por ahí no podés, te bajoneás por alguna situación, bueno, hay otras personas que van a levantar, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene nuestra iglesia, ¿no? Que caminamos todos juntos, ¿no? Que no somos individualistas, ¿no? Yo, por ejemplo, no te estaría hablando personalmente en este momento, pero hoy los dos por ahí vivimos la misma misa, vivimos las mismas lecturas y estando en países tan distintos, ¿no? Esto lastimosamente no entienden los hermanos separados, porque les decimos, pero en Rusia, en Japón y en Paraguay o en Argentina, en cualquier lugar se lee la misma lectura, cosa que los protestantes no tienen esa comunión espiritual verdadera. Te van a decir, no, pero todos creemos en el mismo Cristo, pero no es la misma iglesia, son diferentes iglesias. Pero bueno, el católico está llamado a formarse realmente. El Papa Juan Pablo II había hablado sobre la apologética. A ver, tengo acá el texto. Acá está. Dice, había dicho Juan Pablo II, dijo así: es esencial desarrollar en las iglesias particulares una nueva apologética para el pueblo, a fin de que comprenda lo que enseña la iglesia y así pueda dar razón de su esperanza en un mundo donde las personas están sometidas a la continua presión cultural e ideológica de los medios de comunicación social y a la actitud agresivamente anticatólica de muchas sectas.
y termina con esto. Es esencial que los católicos conozcan lo que enseña la Iglesia, comprendan esa enseñanza y experimenten su fuerza liberadora. Sin esa comprensión faltará la energía espiritual necesaria para la vida cristiana y para la obra de evangelización. Entonces, estas son palabras del Papa San Juan Pablo II, que recomienda que todos los que quieran evangelizar, indefectiblemente, se adhieran a la apologética, que aprendan a dar razón de la esperanza cristiana católica. Y Sí, sí, inclusive el catecismo de la Iglesia Católica, que yo le recomiendo a todo católico, que además de tener su Biblia personal y Biblia católica, por favor, porque hay muchos católicos que utilizan Biblias que no son católicas y no es lo mismo, ¿sí? Y eso es otra cosa que se aprende en la apologética, ¿no? Que no todas las Biblias son lo mismo. A ver. Biblia sin sabiduría. Le faltan unos capítulos y libros a esa Biblia. Sí. Le quitaron sabiduría. Sabiduría. Entonces, además de tener cada fiel católico tiene que tener su propia Biblia, o al menos una Biblia familiar, ¿no? También tiene que tener otro libro que es muy importante, que debe tener el católico, que es este, a ver si lo ven ahí, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que también es, yo diría, después de la Biblia, el segundo libro que un católico tiene que tener entre sus libros para poder ampliar el conocimiento de nuestra fe, ¿no? Vos dirías que estudiar la Biblia, vos dirías que aprender de apologética, defensa de la fe, vos dirías que eso te lleva a pelear con los protestantes o cómo se entiende eso? Porque mucha gente no quiere estudiar la Biblia, no quieren profundizar, dicen, no, la apologética es para pelear. ¿Qué decís vos? Yo creo que, como dije hace rato, que primero tiene que ser apologética para formación personal, para que todo lo que, si vos sos catequista, si vos perteneces al coro y cantás esas canciones solo de memoria, te des cuenta que todo eso está sacado de la Biblia, que tiene un fundamento. Yo creo que la apologética primero es para reafirmación de la propia fe. Y yo sé que con apologética, porque me pasó personalmente, aprendí un montón de cosas, conociendo mi propia fe y también conociendo la doctrina de otras iglesias, ¿no? Y el tema de dar razones de la esperanza sería en una segunda instancia, ¿no? Cuando te toca hablar con un hermano de otra fe, bueno, poder explicarle, mirá, nosotros creemos esto, pero porque tenemos un fundamento que está en la Biblia, y bueno, ya después de que la otra persona crea o no, bueno, ya eso no nos corresponde a nosotros, sino orar por esa persona y que lo pueda meditar, que lo pueda comparar con lo que ellos creen. Pero yo creo que no es motivo de pelea la apologética. Sé que muchos creen, tienen esa idea, ¿no? Pero no es así. Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, ¿no? En ese pero, da razones de nuestra esperanza, pero hacerlo con mansedumbre, hacerlo con paciencia y mansedumbre. Sin atacar, con paciencia. Además que cabe resaltar también que los cristianos, bueno, si uno dice que es cristiano, si uno dice que es católico, porque el católico es cristiano, no hay que dudar de eso, a pesar de que mucha gente dice que no. Los cristianos supuestamente somos discípulos de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como discípulos de Cristo... Nosotros somos los primeros cristianos de la historia. Claro, entonces, ¿qué hacen? Te pregunto, ¿qué hace un discípulo? ¿Qué hace un discípulo con respecto a su maestro? ¿Qué hace? ¿El discípulo quiere enseñar al maestro o es el maestro que enseña al discípulo? ¿Cómo es? No, el maestro enseña al discípulo. Entonces, si nosotros somos cristianos, quiere decir que que tenemos que dejarnos enseñar por el maestro que es Cristo. Y si nosotros no nos dejamos enseñar, quiere decir que no somos discípulos de Cristo, quiere decir que no estamos siendo verdaderos cristianos.
Voy a sacar otra vez aquí a flote lo de Apolo. Apolo, que sabía mucho de Biblia, sabía mucho de las escrituras y que predicaba, él igual se dejó enseñar por Áquila y Priscila. Lo mismo pasó con San Pablo, cuando era Saulo. Te iba a decir eso. Lo mismo pasó con él. Él pensaba que estaba en el camino correcto. Él era un fariseo muy bien formado. Él era una persona que hablaba en las sinagogas, ¿sí? Pero cuando tuvo su conversión, ¿qué pasó? Él se dejó instruir por personas que ya estaban instruidas en la fe católica cristiana. Y así, después de un tiempo, él empezó a enseñar también. La humildad. Sí, es correcto lo que decís. Sí, la humildad de tanto de Apolo como de San Pablo. Los dos fueron humildes y aceptaron que necesitaban personas que les enseñen, o sea, aceptaron las enseñanzas de los, digamos que, catequistas. Por eso es que es tan importante que los catequistas de hoy se formen y tomen conciencia de esa realidad, que ellos están a cargo de personas que pueden y deben continuar con la misión de evangelización, esa misión que Jesús nos da a todos los bautizados en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, es una misión que nos da a todos. No podemos dejar esta misión solamente a los sacerdotes, a los diáconos. Siempre queremos recostarnos por ellos y decimos, no, pero ese es trabajo de los sacerdotes, ese es trabajo de los religiosos. Yo no, yo voy a ir y cumplir en la misa y ya está. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Esa es la actitud de personas que después terminan como aquel que me anda escribiendo al privado y me dice que me salga de la Iglesia Católica. Esa es la misma actitud de esa persona cuando fue católico, que se iba a la iglesia para calentar bancas, cuando había un casamiento, cuando había bautismo. ¿Y qué pasó con él? Se hizo evangélico y hoy predica contra la iglesia. Nunca entendió nada y sigue sin entender. El famoso católico a mi manera. El católico a mi manera es el primer paso para hacerse protestante. Sí, coincido totalmente. Sí. El católico hoy actual, no solo, como vos dijiste, el religioso, catequista, todo bautizado tiene que formarse en apologética, porque le va a dar herramientas para su propia formación y también para poder contestar cuando se le haga una pregunta de algún hermano que no sea de nuestra fe, o por ahí alguna persona que directamente no tenga ninguna fe, que quiera empezar a introducirse en el mundo católico. Bueno, ¿ustedes por qué hacen esto? Bueno, la apologética te va a dar esas herramientas para poder responder y, bueno, no quedar mal parado, ¿no? Porque también que uno diga que es catequista y no sepa dar razones de su esperanza, de su fe, es como, y si este es catequista y no sabe, ¿qué le queda al resto, no? Claro, es lo que pasa muchas veces. Y yo conocí varios catequistas que se hicieron protestantes y luego con el tiempo ya se hicieron pastores también. La apologética, para aclarar acá a las personas que por ahí no saben lo que significa apologética. Apologética es defensa de la fe. Apologética es la ciencia, es la rama de la teología que estudia la defensa de la fe cristiana católica. Y entonces te enseña a dar fundamento bíblico, te enseña a dar fundamento histórico y te enseña también a razonar para que puedas explicar, para que puedas dar razón de tu fe, como dijo San Pedro. Y al mismo tiempo, como aprendiste a defender la fe cristiana, también vas a saber diferenciar, discernir cuando una persona te viene con una doctrina falsa, con algún invento.
Entonces podemos decir que la apologética es una ciencia que nos enseña los por qué de la religión. ¿Está? Entonces, es muy importante. Yo pienso que es súper importante y deberíamos pedir a nuestros párrocos que nos consigan predicadores, que nos enseñen Biblia, que nos enseñen a defender nuestra fe. No en todas las parroquias hay formadores apologistas y es tiempo, ya es hora que en cada parroquia se formen escuelas de evangelización y apologética para nuestros confirmandos, que no termine con la confirmación, la formación del cristiano católico, sino que continúe, así como están haciendo los hermanos de Perseverancia, asimismo, que continúen la formación, que sea una formación constante, permanente y que sea con base bíblica, ¿sí? Entonces, bueno, ese es mi deseo y eso es lo que nosotros, los de Rescate, queremos llegar a implementar aquí en Paraguay y ojalá en Argentina y en otros países de Latinoamérica se nos unan en esta misión muchas más personas con el mismo espíritu para que podamos hacer un trabajo coordinado y en comunión todos juntos, en comunión con el Papa Francisco, o con el Papa que venga, en comunión con toda la Iglesia Católica, ayudar a las personas que no conocen, ayudarles a conocer, y a las personas que se desviaron de la fe, ayudarles a regresar, ayudarles a reencaminarse en la fe, en el camino de Jesús, en el camino del Señor. Sí, yo coincido con todo lo que decís y también es mi deseo para todos los que estén viendo este video de que de a poco, pero puedan formarse en apologética y como vos decías por ahí, pedir a los sacerdotes que también traigan predicadores. A veces depende de la realidad de cada parroquia, ¿no? De cada país no es fácil, pero sin embargo hoy tenemos las redes sociales, tenemos internet, YouTube. Ahí hay un montón de material de apologistas que los van a ayudar mucho. Como le dijimos, está el padre Luis Toro, está el doctor Fernando Casova, Frank Morera también, que es uno de los que me encanta. Ayúdame, Javi, ¿qué más te acordás? Sí, Scott Hart, dijimos, Salvador Melara. En inglés. Salvador Melara, tenés Rafael Díaz. Rafael Díaz, ¿sí? Exactamente. El padre Raúl Sánchez, ese es un poco menos conocido, pero es muy buen apologista también, el padre Raúl Sánchez, y bueno, hay muchos apologistas, nada más estamos citando la puntita del iceberg. Algunos. Sí, y sí, es muy bueno, a mí me gusta que haya muchas personas con este interés. Ahora, lo que deberíamos hacer es llegar a los jóvenes en las capillas, en las parroquias, por eso ese es el motivo de esta conversación, de esta charla, para que el mundo se entere de la situación, porque hoy en día, ¿qué es lo que está pasando, Diego? ¿Qué es lo que está pasando con la catequesis? Bueno, sí, por supuesto que no hay apologética en las catequesis. Si habrá alguna, debe ser en cuentagotas, pero bueno, estamos en el momento de cambiar eso. Yo creo que es el momento y se viene viendo frutos. Primero se está viendo por ahí en los grandes, como les decimos con Javier, hay muchos testimonios de muchos católicos que se fueron por alguna razón, cada uno tendrá su propio motivo, pero cuando descubrieron la apologética, cuando empezaron a ver videos del padre o de todos estos apologistas que dijimos, están volviendo de vuelta a la Iglesia Católica. Están volviendo. Y bueno, yo creo que si ahora a los jóvenes, a los niños se les va dando de a poco, ¿no? Elementos de apologética bíblicos, no vamos a tener este éxodo de tantos católicos hacia otra fe. Seguramente va a disminuir en gran manera.
porque ya van a tener conocimiento desde chico, de adolescente, de lo que cree su iglesia, ¿no? Para que cuando venga otro hermano con otra propuesta, que hay muchas dando vueltas por ahí, van a saber defenderse y van a decir, no, espera, lo que me estás diciendo a mí me enseñaron otra cosa. Claro. O te dan una cita bíblica, pero te vas a poder decir, no, mirá, a mí me enseñaron esto, la Biblia también dice esto. Entonces ya no va a ser tan fácil para que muchos hermanos se vayan a otras iglesias, ¿no? Claro, además que hay que tener en cuenta que ahora la gente se deja llevar mucho por ese relativismo religioso. ¿A qué me refiero? A que el relativismo es la creencia en que todo es igual, todo es lo mismo. Todo lo mismo. Sí, entonces esa manera de pensar se metió dentro de la iglesia en todos los ámbitos. La gente, yo ya escuché muchos católicos que me dicen, no, pero es lo mismo, igual uno puede irse a la secta pentecostal o a los testigos de Jehová o donde sea, es lo mismo. Bueno, si fuera lo mismo, entonces ¿por qué no vienen ellos a la misa, por ejemplo? No es lo mismo, evidentemente. Además, tenemos que abrir los ojos, tenemos que despertarnos, porque cuando uno va a un culto protestante, sea el que sea, ustedes van a recibir una formación anticatólica. Eso es un hecho, no es algo que yo estoy exagerando, esa es una realidad, una formación anticatólica, y muchas veces puede estar muy bien disimulada. Y el factor común es la predicación contra la Iglesia Católica. Eso es el factor común de todas las iglesias protestantes. ¿Y cómo hacen eso? Basándose con versículos bíblicos, claro, totalmente sacados de contexto, porque la Biblia es un elemento que nació en la Iglesia Católica. O sea, los libros del Nuevo Testamento principalmente, el canon bíblico que tenemos, los 73 libros, de dónde salió, de la Iglesia Católica. Entonces, ellos están utilizando libros que fueron escritos para un público católico, y ellos sacan de contexto eso. Lo mismo pasa con la gente que cree en extraterrestres, que van a venir los extraterrestres a raptarnos. Es lo mismo. Los protestantes tienen esa misma creencia, que Jesús va a venir a raptarles. Es la misma creencia, es una creencia gnóstica, es una creencia de la nueva era, que cambiaron el vocabulario, y en vez de decir extraterrestres van a raptarnos en sus ovnis, ellos dicen, no, Jesús va a venir con sus ángeles a raptarnos. Pero no hay ningún versículo bíblico. Yo ya hablé sobre ese tema en otro video por ahí, lo pueden buscar en el canal de YouTube. Pero bueno, por eso digo, es muy importante que nos formemos para poder discernir la mentira de la verdad de la mentira. Ya no podemos ser católicos de tradición, como dijiste hace rato, tenemos que ser católicos por convicción, y también ayudar a otros cristianos, no importa de la denominación que sean, tenemos que ayudarles a conocer la verdad, porque tenemos que estar seguros de que realmente en la Iglesia Católica está la verdad. No porque lo digo yo de rescate, no. Tampoco porque dice el Padre Toro, ni porque dice Casanova, no. Sino porque es así, y es fácilmente verificable con la Biblia y con la historia. Hay documentos patrísticos, hay documentos históricos que revelan que realmente la Iglesia Católica es la que guarda el depósito de fe apostólica. Sí, es como vos decís, ¿no? Tener la convicción de que uno está en la iglesia correcta. Yo me acuerdo que hace unos años atrás tuve que dar catequesis para personas grandes, ¿no? Fue una catequesis de pocas clases, ¿no? Uh-huh. Pero yo les decía, si yo supiera que la verdad está en el culto de acá a la vuelta de la esquina, yo no estaría acá parado, que no tendría necesidad de estar acá, me voy donde está la verdad.
Pero como yo sé que la verdad completa en su plenitud está en la Iglesia Católica, ya no tengo nada más que hacer que estar acá y formarme más y seguir adelante. No, ¿para qué voy a buscar otro lugar donde sé que está Cristo? Yo sé que muchos hermanos que van a estas iglesias buscan a Cristo con sinceridad, pero la Iglesia Católica les va a dar la plenitud completa de la revelación dada por Cristo, ¿no? Claro. Y como cristianos, como ya dijimos hace unos minutos, tenemos que buscar la verdad, tenemos que acercarnos a Jesús, que es la verdad. No hace falta buscar otra verdad. A eso me refiero. Si Jesús fundó una... Sí, decime. A veces la verdad duele y cuesta para muchas personas. A veces duele. Pero es la verdad. A veces duele porque nos engañaron y porque nos dejamos engañar. Entonces cuando viene un católico formado y te saca la Biblia y te muestra, no, pero la Iglesia Católica enseña que, por ejemplo, que nosotros veneramos a la Virgen María por este y este motivo, porque ella es Madre de Dios y porque ella es Inmaculada, etc. Entonces, cuando uno les muestra, se quedan ofendidos, se sienten ofendidos y te dicen, no, eso es un invento del padre Toro, él manipula las escrituras, él manipula la Biblia. Pero bueno, uno tiene que continuar. No nos queda otra que repetir y repetir y repetir la misma enseñanza muchas veces porque evidentemente la gente a veces no entiende de buenas a primeras. Además, la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe crece por el oír. La predicación es como el agua que riega una planta. Entonces, Dios es el que hace que la planta, pero la predicación depende de nosotros. Nosotros tenemos que regar a las plantitas para que crezcan. Y quiero terminar con una cita bíblica, Marcos 6:34, donde podemos ver que Jesús encuentra a un pueblo sin pastor. ¿Y qué hace Jesús? Vamos a ver. Dice, al desembarcar Jesús vio tanta gente que sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y vamos a ver acá, paren la oreja y pongan la lupa. Pongan la lupa. Pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué hizo Jesús en esa situación? Él encontró un pueblo que estaba como sin pastor, o sea, sin nadie que les enseñe, sin nadie que les dirija, sin nadie que les guíe en la fe. ¿Qué hizo Jesús? Dice, se puso a enseñarles muchas cosas. Se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces quiere decir que la oveja que no tiene pastor no recibe enseñanzas. Las personas que están sin pastor o sin una persona que les enseñe es una persona o una oveja que se desvía del camino. ¿Cierto? Entonces, Jesús no quiere que nosotros andemos descarriados, que andemos desviados. Jesús quiere quiere pastorearnos, como dicen nuestros hermanos separados. ¿A través de quiénes? A través de nuestros pastores, sacerdotes, diáconos, obispos, catequistas, agentes de pastoral, predicadores de la renovación carismática, predicadores de, no sé, movimiento de colores, del movimiento que sea. Somos todos responsables por la formación de miles de personas. Y si nosotros hoy nos abrimos los ojos y no ponemos las pilas, entonces todo va a seguir igual. Contigo, Diego. Voy a conectar mi cargador porque se está acabando mi batería. Sí. Pero seguí hablando. Dale. Sí, no,
por supuesto que estamos en el mismo canal, coincido con vos en que es importante que nos formemos. Y bueno, esta invitación que les hacemos a todos los que están viendo esta transmisión es esta, ¿no? De poder formarse más en profundidad con la Biblia, con el catecismo, no tenerle miedo a esta palabra que suena extraña, ¿no? Apologética, que palabra rara, pero no, es una palabra que existe hace siglos en la iglesia y que cuando uno lo aprende, aprende a amar la apologética, gana una riqueza y te hace más sabio y te hace más devoto, inclusive vas a comulgar distinto, por ahí vas y te confesás más, porque tenés más conciencia de tu propia fe, ¿no? De la riqueza de tu fe, ¿no? Como que no querés quedarte sin nada cuando conoces la apologética. No es solamente aprender, sino también es enseñarle a otros, ¿no? Y hablando hace rato de la verdad, hace rato, y lo difícil que es a veces para un hermano de otra religión aceptar la fe cuando sabe que la verdad tiene la Iglesia Católica, me hace acordar a las palabras del doctor Casanova, ¿no? Del cual estuvimos hablando, ¿no? Que él era un pastor evangélico, pentecostal, que gastó mucho tiempo, muy grande en ser pastor, pero cuando se puso a estudiar la fe católica, sin quererlo, porque no era algo que él buscaba, cuando descubrió que el depósito completo de la fe estaba solo en la Iglesia Católica, a pesar de que él no quería, a pesar de que sabía que le iba a traer problemas y se los trajo, porque perdió, como le dijimos, a muchos amigos, gente que le hablaba, le dejó de hablar. Él no pudo no aceptar esa invitación que le estaba dando Dios. Decía, yo amo tanto al Señor como para conformarme con menos. Claro. Fíjense que digo a los hermanos que nos están escuchando de otras confesiones, no tomen ese testimonio, sería lindo que lo vean, ¿no? Si no lo conocen. Claro. Pero hacerlo con total apertura de mente, ¿no? Porque es alguien que estuvo del lado que están ustedes hoy en día. A muchos nos pasó eso que le pasó a Casanova, que perdimos amistades. Yo perdí la amistad de algunos primos, en especial de un primo con el que crecí. Él ya no me quiere hablar porque sabe que yo ando con la apologética. Y bueno, una vez tuvimos, hace no mucho tiempo tuvimos un pequeño diálogo, no llegó a ser discusión, y él lo único que hacía era atacar a la iglesia sin ningún versículo bíblico, y me tiraba insultos y calumnias, y bueno, yo le iba respondiendo, pero con la Biblia. Y ahí él me dijo que no, que ya no quería hablar, que lo que yo estoy haciendo es inútil y que está mal, que yo estoy ayudando al demonio porque estoy en la iglesia católica y todas esas cosas. Pero bueno, es lo que nos toca. Lastimosamente es así. Hay mucha gente que rechaza la verdad, hay mucha gente que le rechaza a Cristo de una manera inconsciente muchas veces. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es, Diego? La voluntad de Dios es que todos los hombres conozcan la verdad, que se salven y que conozcan la verdad, como dice en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Y 1 Timoteo 3:15, que nos dice... Es el precio que a veces uno tiene que pagar por buscar la verdad, ¿no? Claro. Saber que se arriesga también a dejar algunas cosas de lado, perder algunas cosas, pero lo que ganás con eso no tiene precio. Incalculable. Sí. No tiene precio realmente. No, claro, y lo que acabo de citar es 1 Timoteo 2:4, por ahí los que quieren anotar. Dios quiere, la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Que te salgas de la iglesia católica? No, la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en 1 Timoteo 3:15,
Hay una cita bíblica que nos encanta a los apologistas católicos. Primera Timoteo 3:15 dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad, Diego? Solamente en la Iglesia Católica. Porque aparte, los hermanos que son de otras confesiones tendrían que preguntarse, releyendo esa cita bíblica, ¿no? ¿De qué iglesia está hablando? ¿Estará hablando de la mía? ¿La mía existía en el momento en que se dijo eso? Uh-huh. Y ahí creo que se llevaría mucha sorpresa. Muchas sorpresas, muchas sorpresas. Ellos se basan ¿dónde está? Primera Timoteo 2:5. Ellos se basan en eso para salirse de la Iglesia Católica. Dice Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Ellos se basan en eso para salir a engañar a miles de católicos. Les dicen, el único mediador es Jesús, pero ustedes adoran a la Virgen María. Están confundiendo las cosas en realidad, porque en ningún momento nosotros dijimos que María es la mediadora, en ningún momento dijimos que María es Dios o una diosa, no, nunca decimos eso, nunca se nos enseñó eso. Sin embargo, ellos salen a las calles a mentir a la gente. Y bueno, es un desconocimiento o digamos que un mal entendimiento por parte de ellos, de las escrituras. Por eso es tan importante. Bueno, y por eso sí. El católico, cuando escucha eso, hasta les puede dar la razón, si no conoce de su fe y si no tiene formación en apologética. Sí. Le termina dando la razón. Sí, le termina dando la razón y termina creyendo, diciendo, no, pero ellos creen en Dios igual que nosotros y no importa, está bien, total, en mi parroquia a lo mejor el sacerdote no le llega con la predicación y bueno, mejor que se vaya a la otra iglesia donde el pastor es más elocuente. Sin embargo, primera de Timoteo capítulo 4, ya que estamos ahí, primera de Timoteo capítulo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, ahora, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. ¿Qué significa apostatarán de la fe? Esa palabra parece que la gente no entiende. ¿Qué significa eso, Diego? Es irse de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia de Cristo. Apostatar es entonces irse de la iglesia, salir de la iglesia, renegar de la fe, en otras palabras. Por eso es que dice apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. La gente piensa, no, seguramente se refiere a las sectas satánicas. ¿Será? ¿Será que solamente se refiere a las sectas satánicas? ¿Qué es una doctrina diabólica? ¿Qué puede ser? Toda doctrina que no sea la doctrina que le dio Cristo a sus apóstoles desde el comienzo. Sí. Que esta solo lo tiene y lo guarda celosamente la Iglesia Católica desde hace más de 2000 años. Exacto. Entonces, una doctrina diabólica es una doctrina que no viene de Cristo. Por ende, una doctrina que no viene de los apóstoles. Por ende, una doctrina que no es de la Iglesia Católica. Por eso es que es importante este versículo primera de Timoteo 4:1 en adelante. Hay muchos falsos profetas, hay mucha gente que anda engañando. Por eso yo llamo a los catequistas a que se formen, pónganse en contacto con nosotros, se pueden poner en contacto contigo también, Diego, por ahí si quieren ayudar en Perseverancia, allá en Buenos Aires, ¿verdad? Se pueden poner en contacto contigo. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte? Si quieren les puedo pasar mi correo personal, mi mail. Bueno, por ahí, por ahora, por ese medio, después vemos si es una persona que realmente tiene ganas de aprender, de
de saber un poco de apologética o tener una amistad para tener gente que esté en esta onda, bueno, después ya vemos. Dale. Entonces, pasame después tu email y yo voy a poner eso en la descripción del video para que los catequistas o las personas que quieran ayudar en tu parroquia o en el movimiento Perseverancia se acerquen a vos y vean cómo hacer. Te agradezco, Diego, ya vamos hablando 1 hora 40 minutos. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y disculpa que nos extendimos un poquito de más, pero yo sé que hay gente que está escuchando y que por ahí les va a servir de algo lo que estamos exponiendo. No, te agradezco a vos otra vez por la oportunidad, Javier. La verdad que el tiempo se pasó volando cuando hablas de algo que te gusta, ¿no? Como en nuestro caso es este, de la apologética, que nos toca a ambos y seguramente a muchos de los que están viendo esta transmisión, porque por ahí no sabían de qué trataba este tema. Bueno, espero que con estas horas que estuvimos hablando les haya quedado aunque sea algo, y que bueno, que se pregunten, ¿no? De formarse en apologética, de empezar a conocer lo básico, ¿sí? Porque les va a gustar mucho. Cuando empiecen a tomarle el gustito y le pierdan el miedo a esta palabra que a muchos asusta, les va a gustar mucho la apologética. Apologética y bueno, es defensa de la fe, entonces, defensa de la fe, para que la gente entienda más. Defensa de la defensa fe. De la Sí, fe. Mucha gente por ahí, cuando le digo me gusta la apologética, me sorprende que no conocen, ¿no? Y los entiendo porque también no es algo que está muy promocionado en la iglesia, pero bueno, esperamos que a partir de esto ya por lo menos sepan de qué trata, ¿no? Que la apologética es la defensa de la fe, ¿sí? Exacto. Y bueno, Javier, para lo que necesites, estamos acá cuando quieras. La verdad que me gustó hablar con vos, hablarnos después de tanto tiempo, de un año que no nos hablábamos, ¿sí? Y bueno, ojalá que este canal siga creciendo y que más gente se sume a esto que estás haciendo, que bueno, ya te lo dije varias veces que te re felicito y seguí adelante. Y también a la gente pedirle, ¿no? Que también rece por este ministerio que tiene Javier, que está haciendo, que necesita seguramente las oraciones de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Diego, y bueno, vamos a estar en contacto. Seguramente no va a ser el último video, la última conversación que vamos a tener. Ya pronto vamos a ver qué otro tema podemos tocar cuando sea el momento. Manda saludos, supongo que de Buenos Aires. Dice Fede Lorca, no sé si es así. Dice saludos. Fede York, sí. Fede, ¿cómo es? Fede York. Fede York. Dice saludos a ambos y mi gran amigo Diego, hermosos testimonios están dando. Erika Ceja dice, hola acá desde Buenos Aires, la parroquia San Judas haciendo el aguante. Muy bien. Mica Muchas gracias, Morales. Erika y a Fede. Los dos son de mi parroquia. Se ve que toda la parroquia está viendo este directo. Qué bueno, saludos a toda la parroquia. San Judas Tadeo y San Saturnino. Dice Mica Nogales, un excelente catequista, Diego Rojas, muy bien, ahí está, piropos. Sí, Mica también es una alumna de Perseverancia desde hace bastantes años y nada, gracias por el aguante, Mica. Excelente. Frankie Timbalero, ¿qué tal, Diego Rojas? Hoy están todos mis alumnos. Hasta que mi mamá escriba nada más ahí un mensaje. Están todos. Después dice Celia Sofía Medina, hermoso compartir, muy instructivo, muchos saberes compartidos, una invitación a seguir profundizando. Gracias a ambos. Y también saluda a César Ariel Chamorro, que es una de las personas que conforma el grupo Rescate y había dado su testimonio en Yaguarón aquella vez que nos conocimos. Dice, saludos para el hermano Diego, bendiciones. Muy bien, muy bien. Gracias, César, por los saludos. No llegué a hablar con César ese día en Yaguarón, pero lo vi dando su testimonio y sé que también está con vos ayudándote en el grupo Rescate. Gracias, César. Sí, estamos juntos, Y sí, César fue protestante, él estuvo en lo que se conoce acá como Centro Familiar de Adoración, que es la mega secta protestante más grande que hay en Paraguay.
y bueno, él consiguió salir de ahí estudiando a profundidad la Biblia y escuchando los videos o sea, viendo los videos del padre Luis Toro. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, estamos acá esperando sugerencias también de las personas, por ahí si tienen sugerencias, algunas opiniones, obviamente los hermanos separados van a dar sus opiniones muy amorosas siempre, pero los católicos, si quieren pedirnos que hablemos sobre algún tema, eh, mándenos un mensaje al privado y vamos a tener en cuenta todos los temas que se les ocurra siempre que sea sobre doctrina católica, que no vengan a pedirnos sobre que hablemos sobre extraterrestres o cosas así, no. Entonces, bueno, muchísimas Seguro, gracias a todos. seguro que Un abrazo y que Dios les bendiga a todos ustedes allá en Buenos Aires, especialmente a la parroquia San Saturnino y San Judas Tadeo. Y bueno, en especial también para vos y tu familia, Diego. Un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. muchas gracias, César, y será hasta otra oportunidad. Dale, hasta luego. Chao a todos, gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me dan una mano? Hablan mal de María.